A pesar de ser viernes, ayer, para ponerlo en el orden sucesivo, les he venido hablando de este asunto que se da por mensajes que la gobernadora ha ido enviando, no se sabe a quién, lo voy a adjudicar, para propósitos de sus nominaciones y las confirmaciones en el Senado. Y hoy más de un medio de prensa escrito habla de la relación tensa y de que si ese mensaje es para la gobernadora o de la gobernadora al presidente del Senado y viceversa. Pero ayer, luego de salir de aquí y escuchaba a los compañeros aquí en Nación Z que hablaban de un Buenos Días Puerto Rico, de los cuales nos tiene acostumbrado el senador Tomás Rivera Schatz. Pero hoy hubo uno, ahorita hubo otro. Pero de nuevo, para poner esto en el orden de los asuntos, el de ayer decía, Buenos Días Puerto Rico, con la excepción de la secretaria de Estado, cuyo proceso de evaluación se iniciará en la Cámara de Representantes y el Senado no se atenderá hasta entonces. Todos los demás secretarios que fueron designados en o antes del 12 de enero, recordarán, interrumpo aquí, que la sesión legislativa comenzó el 13 de enero. Por eso los nombramientos en receso fueron hasta el día anterior. Continuó. Todos los demás secretarios que fueron designados en o antes del 12 de enero tienen hasta el viernes 28 de febrero para completar sus documentos. Quien no cumpla será descartado su nombramiento en el Senado el próximo día de sesión, que sería entonces el lunes 3 de marzo. Hay 7.500 resumés en bóveda. La vista pública de la Secretaría de Justicia será el sábado 1 de marzo a las 10 de la mañana en el Salón Leopoldo Figueroa. Cualquier ciudadano que quiera hacer comentarios sobre algún designado puede enviarlo, provee el correo electrónico, la dirección de correo electrónico para eso, y visitando a cualquier senador o trayendo una ponencia a nuestras oficinas. Muchas gracias, Tomás Rivera Schatz. Pero esto se acompaña de una imagen de el Papa Benedicto XVI, donde hay una frase muy específica y que crea, a mi juicio, la especulación de si hay una situación tensa o no entre la gobernadora y el senador Tomás Rivera Schatz, presidente del Senado. Y dice la frase que acompaña la foto de Benedicto XVI en ese Buenos Días Puerto Rico: en un mundo en que la mentira es tan poderosa, la verdad se paga con el sufrimiento. ¿Quién está diciendo mentiras y para quién pudiera ser ese sufrimiento? Eso es la primera pregunta, las primeras dos preguntas que a mí me surgieron ayer. Y obviamente la prensa escrita recalca varias situaciones que tienen que ver con este asunto en la mañana de hoy, pero tempranito a las 5:13 de la mañana llega el Buenos Días Puerto Rico de hoy, que dice lo siguiente: Buenos días Puerto Rico, alguna gente insiste en la falsedad de una relación tensa o problemas de comunicación entre la gobernadora y yo. Idiotas como el ladrón ileso y eterno perdedor el Beodo y otras aduladoras con el síndrome del ex están en sofocones y calenturas innecesarias. Yo tengo mis sospechas de saber de a quién él se refiere, pero por lo menos con lo del Beodo estoy claro que habla de el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá, que es objeto de la entrevista del periódico Nuevo Día mínimamente. Continúa diciendo el presidente del Senado en su Buenos Días Puerto Rico: la gobernadora tiene mi apoyo total. Idiotas y aduladoras no ven ni entienden que quienes fallan son aquellos que la gobernadora recluta y no se mueven para cumplirle. Pregúntese, ¿alguien que no atiende su propio nombramiento tiene vocación de servirle a otra persona? Pregunta número 2. ¿Quién no puede diligentemente completar un sencillo pero indispensable trámite documental merece un cargo en el servicio público? Idiotas y aduladoras, váyanse al mismo Caracas. Sí, con Maduro. En el Senado para servirles, Tomás Rivera Schatz. Esas fueron las expresiones a las 5:13 de la mañana hoy del presidente del Senado, Tomás Rivera Schatz. Y entonces, esto
evidentemente tiene que ver a lo que se había nombrado como estrategia por parte de los nominados para que esas vistas y ese proceso no se dieran en el Senado. Y a eso atajamos esa situación de alegada estrategia, porque ha pasado recientemente y un poco el presidente lo había dicho también, o lo dice también ahora. Bueno, a mitad de semana había dicho, yo no voy a votar por nadie a ciegas hasta tanto no estén los documentos. Pero aquí, entonces, ayer dice, si no me traes los documentos a esta fecha, vamos a convocarnos, tomar conocimiento de que ese nombramiento se hizo por parte de la gobernadora y será rechazado. La realidad es que la Constitución tiene el término del 30 de junio cuando termina la sesión ordinaria de la legislatura, y hasta ese día hay para aprobar o rechazar nombramientos. Nombramientos que no se traiga a la consideración a esa fecha, voló en canto, como me pasó a mí una vez. Y no me dieron ni tan siquiera una vista pública, ni la consideración por ser un nombramiento del gobernador Alejandro García Padilla en su momento. Pero no me voy por ahí porque ya lo he compartido con ustedes y es la realidad de lo que pasa de lo que sigue pasando en el Partido Popular Democrático. No obstante, ante estas circunstancias se pinta un cuadro muy claro. Y la realidad es que las propias expresiones de la gobernadora y las propias expresiones del presidente del Senado hasta ayer o hasta hoy, parecía que se estaban enviando ellos esos mensajes. El presidente del Senado hoy descarta que haya una situación tensa o falta de comunicación. No obstante, a la gobernadora decir reiteradamente en 2 semanas consecutivas, hasta que ustedes no me confirmen a Janet Parra, yo no voy a nominar a la procuradora de la mujer, que son 2 agencias distintas con sus complicaciones distintas, a pesar de que muchas de ellas convergen, como en el caso de las ampliaciones que se le quieren hacer y las modificaciones a la ley de 54 de violencia doméstica, que hablaremos de eso ahorita. Pues evidentemente es fácil concluir que aquí pudiera haber una negociación, lo cual el presidente del Senado también ha negado para propósitos de la nominación y la confirmación de una y otra. Pero mire, ya eso lo vamos a saber, porque el próximo sábado, que estamos a 1 de marzo, habrá la vista de confirmación, que es lo que hemos visto en las pasadas semanas, donde se atendieron en la última 12 nombramientos, ayer se atendieron 3 más. Habrá esa vista de confirmación de la secretaria de Justicia, Janet Parra. Parece que se completaron los documentos de Janet Parra finalmente. Se decía que lo que faltaba era el estado auditado compilado, que no es un trámite fácil. Y dependiendo de las finanzas de ese nominado o nominada, pues se complica o se descomplica. A esos efectos, importante, voy a hablar de eso ya mismito, fiscal, porque me parece, y fui a la fuente, pero voy a hablar de lo de violencia doméstica ahorita, porque está bien complicado, no se puede perder esa discusión, está bastante complicada esa situación en cuanto a qué va a pasar con las modificaciones de violencia doméstica, pero agradecido por la información. Entonces, en este cuadro que se pinta para las nominaciones y confirmaciones del Senado, parece todo está el chuchupán. Nos dice Tomás Rivera Chat que todo está bien y que se está dando el trámite como se tiene que dar. ¿Para quién va a ser el sufrimiento y quién no está diciendo la verdad? Pues veremos a ver cómo se contestan esas preguntas. Mire, otra cosa que sucedió ayer y que complica el cuadro bastante con la famosa y notoria situación de la Parguera, de las casas en la Parguera. Se le había exigido en aquella vista de interpelación o de la comisión total, como usted quiera llamarle, a ese secretario designado y en funciones, porque fue un nombramiento en receso, de recursos naturales, que tuvo la valentía
de firmar aquella orden administrativa y luego enmendarla, a ese ser humano se le pidió allí, en esa vista, y después mediante documentación escrita, que proveyese un inventario no solamente de las casas que había en La Parguera, ni la condición en la cual estaban, esta parte es importante, sino de quiénes eran sus propietarios de acuerdo a los registros. ¿Y a qué voy con eso? Pues se presentó un listado con unas fotos y unas coordenadas. Y ayer el senador Eliezer Molina en la sesión trae el asunto y dice, mire, este fue el informe vago y porquería que presentó el secretario de Recursos Naturales y Ambientales. Pero yo, Eliezer Molina dice, fui a la documentación del CRIM, que es pública y cualquier persona puede accesarla. Y aquí está el registro, con las fotos, las coordenadas y los titulares de las mismas, que a más de uno le han levantado banderas sobre las personas que ostentan titularidad de esas casas en el litoral costero, que saben que a manera de concesión se les va a proveer un permiso sin que alteren la huella ambiental que han dejado allí. ¿Qué significa eso? Que no estén tirando pilotes nuevos, que no estén cortando el mangle y que no estén rehaciendo la estructura. No reconstruyéndola, no poniendo una ventana, tirándole pinturita, sino rehaciéndolas como si fueran nuevas. Y dice el senador Molina que tiene evidencia y la presenta, evidencia fílmica y de fotografía de cómo eso se está sostenidamente haciendo en las narices del secretario de Recursos Naturales. Sin ninguna supervisión, o por lo menos ninguna consecuencia a esa supervisión, se están tirando pilotes, se están haciendo muelles nuevos y se está impactando el mangle. Dice eso ayer Eliezer Molina y presenta un video a esos efectos que tendrá que ser vindicado, ¿verdad? O de alguna manera certificado de que eso está ocurriendo en estos días. Y entonces vemos, quizás, cierto arrastre de pies del secretario de proveer la información que el Senado le pidió. ¿Cuánto esto pudiera incidir en la confirmación del secretario? Porque esto es una situación distinta a haber llevado a cabo la orden administrativa firmada, que ya estaba escrita desde la administración pasada. Esto es algo distinto y diferente también a enmendar la misma. Esto es algo distinto a no querer atender o atender tardíamente o no en el momento que se le pidió la situación de la erosión costera en Loíza. Esto es que se le pide una información que está disponible públicamente y que parece que solamente consultó los anales y los récords de su agencia sin hacer más nada adicional. Y el senador Eliezer Molina presenta un informe de información pública mucho más completo y sí con el requerimiento completo que se le hace en esa vista de comisión total donde se le hicieron preguntas a ese secretario. Y se trae información de que quizás esto tiene que ver con otras personas allegadas a la gobernadora que también tienen propiedades ahí. Yo no lo sé, porque lo que menciona el senador Eliezer Molina, y hay que decir las cosas como son, menciona que uno de los propietarios tiene un correo ahí que pudiera parecerse al de la secretaria de Estado y que eso ya levanta otra sospecha. Mire, senador, la realidad es que ahí hay hasta un bufete que tiene esos apellidos que no necesariamente tiene ninguna vinculación con la licenciada Ferraioli, ¿verdad? Y que lo dirían otras personas y que tienen otro renglón y que pudiera a lo mejor tener una persona que trabaja en ese bufete, porque de lo que menciona él es una fémina de apellido distinto, pero que utiliza un correo con ese dominio, lo que se llama, con esa dirección. Puede ser alguien que trabaja en ese bufete, que no tiene nada que ver con la secretaria de Estado, que no tiene nada que ver con Jennifer González ni con el gobierno de Jennifer González. Hay que decir las cosas como son, ¿verdad? Al final del día, esa es la información que trasciende y que a veces se trae para
no quiero decir confundir, pero para llenar ese expediente y causar mayor furor y causar mayores situaciones. ¿Qué pudiera pasar con esto? Pues mire, evidentemente ahí hay unas situaciones, si es como dicen tiempo y espacio, el senador Molina, la evidencia que presenta, que se están haciendo cosas contrarias a la ley federal y estatal, si es que se está ampliando indebidamente esas estructuras en la zona marítimo terrestre. Que esa va a ser la política pública de esta administración para esos procedimientos, perfecto. Lo que pasa es que inclusive esa política pública tiene unos límites y unas disposiciones que no se pueden transgredir. Y ahí está trazada la controversia y va a tener que ver también con la confirmación en el Senado de este secretario. Porque de nuevo, ya no es que esa sea la política pública y que haga acciones concluyentes con esa política o conducentes a esa política pública. Aquí es que hubo un requerimiento del cuerpo y no se proveyó la información completa por no ir más allá. ¿Cuánto eso le puede costar en cuanto al respaldo de sus propios senadores o de los senadores del partido político de la gobernadora que lo nominó? Yo no sé, pero pudieran citarlo de nuevo y decir, yo te di X tiempo. Eso pudiera pasar también con el Instituto de Cultura, que hubo un requerimiento a esos efectos, hablé ayer, para una información muy particular que se le pidió al cuerpo, y dijo el director ejecutivo del Instituto de Cultura, no tengo por qué ponerlo en duda, que era muy amplia la información y que estaba complacido con lo que se estaba enviando en ese requerimiento. Pero con el asunto de la parguera, cuando hay un proyecto de ley también discutiéndose de los únicos proyectos de administración, y ayer se cumplieron 50 días. Insisto en esta machaca porque es importante y hay mucha gente allá afuera esperando los cambios significativos del cambio de mandato en las agencias que prometió la gobernadora en la campaña primarista y de que esa gente no ejecutaban y había que cambiarlos a todos. No ha habido mucho cambio tampoco y mucho menos en los mandos medios o medios altos en esas agencias. Y ya estamos a mitad del plazo que la misma gobernadora se trazó de los 100 días, con 3 proyectos, 3 de administración solamente radicados y 4 comités trabajando en lo que son la reforma contributiva, la reforma de permiso, la de infraestructura y la energética. Eso está funcionando por allá y sería bastante presumible, por decirlo, o lógico, el que se esperara las recomendaciones para entonces radicar los proyectos. Pero en el caso de la energía, por ejemplo, no se ha hecho de esa manera, porque ya se presentaron 2 proyectos. Y hay que tener mucho cuidado, y como alguien que conoce humildemente el proceso legislativo y cómo termina la letra de la ley, que no necesariamente es cómo funcionan las cosas en la práctica. Mientras se pueda conciliar las políticas de un solo tema, en un solo proyecto o en un solo cúmulo de leyes que se vean de manera ordenada y coordinada, es mejor porque después empiezan los chichones a explotar y hay que enmendar porque esta ley entonces no concilia con esta y hay cosas distintas y quien tiene que bregar con eso todos los días, que esos funcionarios que me están escuchando y viendo a estas horas también y que saben de lo que les estoy hablando, y que les hace su trabajo más complicado porque un legislador que a lo mejor no conoce nada de cómo funciona la cosa ahí, nunca ha visitado esa agencia, se pone a escribir cosas en un papel que después hay que reglamentar y hacer 20 otras cosas para hacer que funcionen, o queda la letra muerta ahí, como hay algunas. Como la ley de tablilla única, que lleva desde el 2015, que es ley, y todavía el 2025 se cumplen 10 años ahora en junio o en agosto, y no hay un reglamento para que usted pueda sacar su tablilla de su carro viejo y ponérsela al nuevo y llevarse toda su información y esa tablilla sea suya. Pero ese es un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Y entonces, volviendo un poco a lo de la administración, me parece que la expectativa era mucho mayor. Y yo pienso, ¿verdad? Y lo he dicho,
que es injusto quizás compararla con las circunstancias de cuando entró Ricardo Rosselló. Pero, yo creo que es más que lógico también pensar que debió haber habido un camino andado antes de ganar la primaria, antes de ganar la elección y antes de juramentar. Y ese camino parece que no ha sido andado. ¿Y a qué me refiero? A que estos comités ya hubiesen estado trabajando de alguna manera. Mire, gobernadora, hoy usted juramentó, hoy usted ganó la elección, aquí están nuestras recomendaciones. Porque ahí hay gente que es y no es del Partido Nuevo Progresista que están trabajando en esos comités de buena fe. Eso se pudieron haber integrado después de que ganara la gobernadora. Pero hay gente que pertenece al PNP y que han sido ex secretarios de agencia que están trabajando en esos comités y que tenían el oído de la gobernadora desde que era candidata a la primaria. Y en un sistema donde hay una premura por hacer que las cosas ocurran, porque no es que las cosas pasen, que las cosas ocurran, y que se quería una ejecución eficiente y lograr grandes cambios significativos porque pidieron el equipo completo para eso, uno pensaría que como en el caso de Ricardo Rosselló, ya las órdenes ejecutivas y ya la legislación de lo que se llama administración, que son las iniciativas de ese programa de gobierno, estuvieran listas. Pero quizá eso es lo que pasa cuando uno va a una actividad de plataforma vestida de Mujer Maravilla y a bailar. Quizá. Porque para eso era esa actividad en ese momento en el Choliseo. Para presentarle al país cuáles iban a ser las iniciativas y en cuánto tiempo se pudieran cumplir. Porque para lo otro están las convenciones de los partidos, los mítines políticos, los rallies de campaña y otra serie de actividades que se hacen, y no para presentarle al país cuál es la plataforma de gobierno de esa administración, el momento en que gane. Y los mismos legisladores del Partido Nuevo Progresista se están cuestionando esa falta de dirección, cuando menos. Pero los presidentes de los cuerpos no se han quedado quietos tampoco. Han presentado lo que ellos tenían también y traían en su mochila y que prometieron en sus respectivas campañas. El problema con eso es que a lo mejor, yo no lo sé, esas iniciativas que presentan los legisladores pudieran ir en contrario o pudieran encontrarse ciertos puntos con lo que quiera hacer la gobernadora como su iniciativa, de la cual forma parte su prerrogativa. Y entonces se pondría en una posición difícil, porque ¿cuál proyecto es el que va? ¿El que me enviaron de Fortaleza o el mío, o el del presidente, o el de este legislador que es presidente de tal comisión? Esas cosas ocurren todos los días de Cristo. ¿Qué usualmente pasa? Un proyecto sustitutivo, lo que se llama. Ni el tuyo, ni el tuyo. Ahora va uno nuevo y este es el que va. Y se concilia. Lo que les hablo, legislar de manera ordenada y coordinada entre los proyectos e iniciativas. Porque para eso es que se hace la discusión en el Capitolio. Para eso se presentan ponencias. Y les voy a hablar ahorita, ya mismo está la licenciada Rosa Seguí por aquí conmigo, porque hay que hacerle cambios a la ley de violencia doméstica. Y parece haber una oposición del Colegio de Abogados, porque que podría terminar radicándosele cargos a las propias víctimas. Y esta propuesta que está presentada ante la comisión de Che Pérez tiene que ver con la imposición de grilletes. Pero ya mismo vengo con eso porque hay mucho de qué hablar en lo que se quiere hacer para erradicar este mal social. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López y ya llegó aquí, me acompaña tempranito una de mis colaboradoras de mucho tiempo y con quien disfruto las conversaciones porque podemos hablar, mire, de todo. Está aquí la licenciada Rosa Seguí. Buenos días, Rosa, bienvenida. Buenos días, Eddie, buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Estoy muy contenta de esta primera visita aquí. No me esperaba el mallete. Ahí hubo un poquito de susto con eso. Porque aquí vive la política y hay gente que se merece su malletazo. Muy bien, también muy cuando bien. se salen de orden. Licenciada, estaba hablando más temprano, ¿verdad? Y di unas pinceladas, no hablé completamente de todas las circunstancias, pero se barajean ciertas enmiendas de lo que es la ley 54. De hecho, se contempla hacer la nueva
inclusive, porque esto es como la ley de tránsito, que tiene casi 3.000 enmiendas por allá. Pero, volviendo al asunto, se presenta en una vista pública varias ponencias, una de ellas del Colegio de Abogados. Me la acaban de enviar aquí, no tuve oportunidad de verla completa porque a pesar de que es de 5 páginas, ¿verdad? Y yo leo bastante rápido, pero tampoco para tanto. Se trae el asunto de que pudiera incidir sobre varias disposiciones constitucionales que tienen que ver sobre el debido proceso, número 1, que se le da a la persona cuando se le imputa delito, y que en etapas bastante tempranas el juez o la juez, sin ningún elemento adicional como un informe de la peligrosidad de esa persona, se le imponga un grillete electrónico, y hemos visto casos recientes donde esa imposición del grillete electrónico se ve imposibilitada por las circunstancias en donde vive esa persona. Y me refiero que a lo mejor vive cerca de la víctima, a lo mejor no tiene... yo creo que ya lo de que hubiera un teléfono fijo está superado con la tecnología que se está utilizando ahora, pero se trae de que es muy temprano para amarrarle las manos al juez o a la juez que ve ese caso después de la vista de causa probable, lo que se llama la regla 6, y las imposiciones para garantizar a la comparecencia del proceso. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí me parece que todas las disposiciones de la ley 54 que quieran enmendarse deberían pasar por un proceso de consulta a quienes trabajan en estos asuntos, quienes trabajan como intercesora, incluyendo a la judicatura, todo el trabajo que se hace dentro de los albergues y las personas que trabajan con las víctimas de violencia de género. Así que existen universidades, ¿verdad?, como Intermujeres, distintos departamentos que trabajan las situaciones de género también en la Universidad de Puerto Rico, en todas las universidades. ¿Y qué hacemos para asegurarnos que haya la otra parte también de personas que quizás hayan sido incorrectamente imputadas? Porque hay mucha orden de protección que se cae, que la ponen viciosamente para que no vean los nenes. Esas cosas pasan también y el récord está ahí. Sí, por supuesto, pero la crisis ahora mismo, ¿verdad? Decretada y con estos feminicidios que ocurrieron 2 tristemente en este fin de semana, ¿verdad? Pues tenemos que tratar la emergencia. Y por supuesto que lo que propongo... ¿Y que se vayan inocentes por ahí por el chorro? No, para nada, porque estoy de acuerdo con el debido proceso de ley, a eso voy, ¿verdad? Se pueden hacer todas las cosas, ¿verdad? No podemos pensar que el hecho de que queremos primero atender el asunto de que si algo es lo que hay que mejorar o atender en la ley 54, mi opinión sobre lo que acabas de decir es que no se puede simplemente traer más mano dura, ¿verdad? Más disposiciones que son para privar de libertad a las personas y no atender la raíz del problema. Eso es lo que yo opino. ¿Cuál? Que, pues, por supuesto que lo que tenemos es que erradicar la violencia, ir a la ciencia sobre cuáles son los asuntos que se deben hacer en una sociedad, en un país, para poder erradicar este mal. ¿Te parece que el currículo de manejo de emociones que ha propiciado la iniciativa de la gobernadora es una buena herramienta para quizás comenzar con eso? Pues mira, yo creo que si ya sabemos que la psicología, la ciencia, ¿verdad?, quienes estudian el comportamiento humano han determinado que existen unas conductas, ¿verdad?, proscritas, como el machismo, como los celos, ¿verdad? Pues entonces, ¿por qué vamos a hablar de emociones si sabemos que son unas conductas, unos comportamientos que se deben tratar con cuestiones de salud? Porque prejuicios tenemos todos de una manera u otra, es condición humana. Por más que los queramos esconder y hablemos bajito sobre ellos, todos tenemos prejuicios. La cosa es cuando tú actúas sobre esos prejuicios y no sabes manejar o no puedes canalizar tus emociones. No, a mí me parece que primero tenemos que identificar las conductas, ¿verdad? Y tenemos que identificar por qué no hemos comenzado a educar sobre acabar con la violencia de género, qué conducta es violencia, a quienes afecta y de dónde surge esa disparidad en que mayormente en Puerto Rico... Hay mucha Rico, gente que no le gustan los negros, vamos a decirlo así, pero no todo el mundo actúa sobre eso, controla sus emociones y por más repudio que tengan, no lo manifiestan, ni cometen conductas en cuanto a eso, es la realidad. O sea, sí, pero decirle... Y lo estoy poniendo un ejemplo. Sí, pero decirle a alguien, no debes reaccionar así, no le enseña que esa conducta es racista, que es ilegal, que está proscrita y que viene de una raíz histórica, ¿verdad? Perfecto. De esclavitud y demás. Así que hay que educar
para erradicar, es la única manera en que vamos a poder comprender la raíz del problema y por qué se continúa perpetuando. Pero en cuanto al debido proceso de ley, defensora de que no nos priven de nuestra libertad sin un debido proceso de ley. Y yo sé que podemos pensar dentro de nuestras emociones que queremos venganza, que queremos que todas esas personas paguen, ¿verdad? Pero cuando quieren matar al médico ese que ayer le disparó, que se alega, le disparó y la gente está tronando porque lo dejaron libre y lo citaron. La violencia, ¿verdad? Yo estoy en contra de la violencia. Le dijeron un corte pastelillo, él sacó el arma. Digo, hasta ahora eso es lo que hay. Para mí, hay otras circunstancias que tienen que ver con eso. Sí, ¿verdad? Porque las cosas no pasan no solas. sabemos. Sí, pero Benito, Eddie, cuando hacen los disparos, el perrito sale corriendo y lo atropella otro carro. No sé si horrible. Ayer me enteré de eso también. Sí, entender de esa tragedia, ¿verdad? Sí. Pero igual con los animales, ¿verdad? No es manejo de emociones, es una conducta que hay que enseñar. Que otras personas, que está mal, que está proscrito, ¿verdad? Así que hay muchas cosas que hay que enseñar y no solo con la mano dura, porque es que en Puerto Rico llevamos décadas pensando que con la mano dura vamos a resolver los problemas de la violencia y de la criminalidad y no ha funcionado, punto. Sí. Así que tenemos que ir a la raíz del problema. Pero en cuanto a lo que dice el Colegio de Abogados y Abogadas, me parece correcto en la medida en que se pueda propiciar esta privación de la libertad. Una etapa tan temprana, y también sabemos, ¿verdad?, que es que se está utilizando para hacer creer que esto va a tener algún tipo de consecuencia sobre la violencia de género. Y no lo va a tener, Eddie. O sea, el grillete ha continuado existiendo, las órdenes de protección existen y sabemos que han matado y continúan matando a mujeres con órdenes de protección. Pero llegando vamos a detenernos al ahí, Rosa, porque también un poco para explicar el proceso, porque has tocado la fibra en cuanto a la solicitud de órdenes de protección, que lo que hemos visto es que funciona como un catalítico para que entonces sí salga ese agresor cometa algunos hechos. Eddie, yo no quisiera decir eso, pero hemos visto, claro, no queremos decirlo, pero la verdad que es lo que estamos viendo. Los muertos tú no los puedes esconder, ni las agresiones a veces, pero los muertos no los puedes esconder. ¿A qué voy con esto? Un ser humano que se sienta que tiene, ¿verdad?, alguna conducta que se le está hostigando, puede ir a un tribunal, puede ir al cuartel. Tiene varias alternativas para presentar lo que se llama la orden de protección ex parte. Y ese es el principio de la mayoría de estos episodios donde va esa mujer o ese hombre alegadamente objeto de victimización por violencia doméstica en todas las vertientes que existe en esa ley, que son varias, y solicita esa orden. Y un magistrado, un juez municipal, le otorga o no esa primera orden de parte sin escuchar a la otra parte. Es la realidad de nuestro ordenamiento jurídico. Claro. Y se cita y se le notifica después. Hay veces que entre la notificación y la citación ocurren los eventos lamentables, que también hay que bregar con eso a mi juicio. O sea, hay que citarlo rapidito, no podemos dejarlo por un mes. Y entonces se va a una vista confrontativa donde están ambas partes y presentan sus alegatos para cada parte, ¿no? Y ahí es que muchas veces ese récord que le hablaba la licenciada es que vemos que muchas de esas órdenes o se utilizan viciosamente o se caen porque no existen los elementos. Eso pasa todos los días de Cristo en todos los tribunales que existen, ¿verdad? Para esto y para otras situaciones. Pero yendo a la orden de protección, particularmente la etapa más temprana es esa solicitud de orden ex parte, ¿me equivoco? Sí, esa es. Primero es la solicitud ex parte. Y después, entonces en esa vista confrontativa es que si prospera la alegación de la víctima, entonces se impone la fianza y se ponen las condiciones hasta que se vea en juicio, dependiendo la modalidad en que se dé, si es grave o menos grave. Esa primera orden de protección ex parte se hace simplemente para mantener a la persona que se alega está incurriendo en actos de acoso, acecho, agresión, alejada, ¿verdad? No es criminal. Y por eso es verdad que tratamos de fomentar la utilización de esta medida cautelar para evitar que escale cualquier asunto. Así que no es criminal, no llega al récord de la persona, es una medida cautelar. Y luego entonces en la vista es que pueden ambas partes presentar su evidencia, sus pruebas, sus defensas. Así que a mí me parece que tenemos que mantener este Estado de Derecho en el que existe esa primera
fase que ir a la protege pausa, y aleja. licenciada, pero quiero traer otro elemento más porque se plantea enseñarle tiro al blanco en la escuela, en los currículos de la escuela, como se hace en la escuela del albergue, para que los niños conozcan mejor las armas y no incidan en violencia. Hablamos de eso cuando regresemos aquí en Nación Z. Continuamos dialogando con la licenciada Rosa Seguí. Licenciada, antes de irnos a la pausa, le hablaba de esta iniciativa que existe para enseñar tiro neumático. ¿Qué es eso? Las pistolas de aire, que se parecen en algo a las pistolas reales, es un tipo de enseñanza que se da en la escuela del albergue porque uno de los deportes olímpicos es el tiro al blanco con pistolas o rifles neumáticos. Y dice uno de los principales líderes que siempre lleva a cabo la defensa de las personas con licencia de armas, que es un derecho constitucional, resguardado por la Constitución de los Estados Unidos, que esto propendería y provocaría el que ese conocimiento y ese estudio o ese adiestramiento sirva como disuasivo para que no veamos el mal uso, la mala utilización de las armas ilegales, inclusive en la calle. ¿Cómo lo ves? Me parece nefasto ese tipo de pensamiento, especialmente con la niñez. La causa número 1 de la muerte de la niñez son las armas de fuego. Así que estamos dándole a la niñez que aprenda a utilizar. Matar a alguien es un delito de intención. La causa, la si yo tengo primera intención causa de matar a alguien, lo voy a matar con lo que encuentre, con un artefacto, con un carro, con un hacha, con un bate. Lo que pasa es que pues si ya podemos identificar sin lugar a dudas en Estados Unidos y en Puerto Rico la causa número 1 de la muerte de la niñez, ¿cómo es que le vamos a entregar eso? ¿Cómo es que le vamos a decir? Y no es darle cómo un utilizarla. ámbito hasta salubrista de educación, de educar sobre el buen uso de esos artefactos como deporte y no necesariamente para matar gente. Pues a mí me parece que hay mucha necesidad de educación en nuestra niñez y se han ido alejando. ¿Qué quieren hacer? Y Formarlo parte del currículo. A eso voy. Lo que nuestra niñez y juventud necesita para no encaminarse a otros pasos es espacio para recrearse, es espacio para hacer actividad física, las canchas de baloncesto, de pelota, las artes, el dibujo, la música, ¿verdad? Hay tantas formas de entretenimiento educativo no es un arte, que no sea es un deporte. Lo es y a eso voy. Y quienes quieran practicarlo tienen la oportunidad de hacerlo, ¿verdad? Y los padres y madres que entiendan que quieren fomentar la utilización de las armas de fuego, que es la causa número 1 de la muerte de la niñez, tienen la libertad para hacerlo. Pero a mí me parece que el Departamento de Educación no puede perder su norte, ¿verdad? Que no es solo educar, sino es también crear un ambiente en el que propicie que nuestra niñez y juventud sobresalga en el futuro y pueda ejercer en el futuro cualquier tipo de profesión que le venga a bien aquí. Y quienes quieran dedicarse a ser policías pueden entrar a la academia y pueden entonces dedicarse a ello. Tú y yo hemos tenido la bendición de tener contacto en el ámbito laboral y de investigación de querellas de los maestros. ¿Cómo tú crees que un maestro vaya a recibir esta imposición en el currículo? Terriblemente. A mí me parece maestro que de van a educación física, rechazarla. el maestro de matemática. No, el de salón hogar. Hay que rechazar cualquier propuesta que no tenga un propósito fundamentalmente educativo o para provecho en el futuro. Y sabemos en Puerto Rico existe un problema de conseguir empleo, un problema de la juventud en cuanto a los costos que siguen aumentando para estudiar y llevarles a una vida en la que se fomente la utilización de la causa de la muerte de la niñez. Me parece contraproducente y antieducativo, ¿verdad? Me parece muy antieducativo enseñar cómo utilizar lo que provoca la muerte de mis compañeros y compañeras, no solo en Puerto Rico, sino que en Estados Unidos. Para aquellos que tengan dudas, la licenciada y yo litigábamos en contra de partes contrarias en un momento dado con mucho respeto y muy buenos resultados, porque al final del día tratábamos de que se hiciera justicia. A mí me parece que eso, laboral, que eso es algo bien importante, sí, ¿verdad? Así nos conocimos. Y a mí, mi experiencia personal, yo que defiendo a la clase trabajadora y a sus organizaciones,
enfrentarme con abogados de parte del patrono que quieran hacer el trabajo y no que vengan con una animosidad anti-unión, anti-empleado y hablar mal, ¿verdad? Y eso no es lo que queremos hacer. El derecho tiene dos vertientes, hay que defenderla, ¿verdad? Y tengo que decir que contigo, y quiero decir que contigo, pues la experiencia era esa, ¿verdad? Era vamos a ver los hechos, vamos a ver los casos y vamos a ver qué es lo mejor que podemos hacer. Porque es que el patrono se afecta cuando se despiden empleados. Cuesta tener que contratar, reentrenar. Así que de aquí de lo que hablamos. Bueno. Por supuesto. Entonces, ¿y quién no va a cometer errores? La verdad que me parece, ¿verdad?, iluso pensar que aquí vienen a trabajar en la vida, no vamos a cometer errores y se trata entonces de implementar la disciplina progresiva, pero tratar de mantener el ordenamiento de la empresa. Y a mí me parece que con buenos empleados y tratando de fomentar que mejoren la calidad de esos empleados es que se puede mejorar. Licenciada, usted ha seguido desarrollándose en esa línea, evidentemente, cualquier cosa si la quieren contratar también los pueden llamar, y a esos efectos hay una situación que la he venido describiendo en estos últimos días, porque hay algo de desconocimiento, pero toma un giro distinto ayer, donde se despiden empleados federales, inclusive empleados que tienen presencia en Puerto Rico, como los de Parques Nacionales y los de la IRS, y se han despedido hasta jueces y jueces de inmigración que son nombrados, ¿verdad? Son partes del brazo operativo del Ejecutivo, y los de migración, inclusive los jueces de inmigración y del Seguro Social. Y a esos efectos, si bien las agencias son un brazo operativo del Ejecutivo, están creadas por ley. Y hay disposiciones y parámetros congresionales para la contratación y el despido. Y cuando entramos quizás, en los que están en probatoria, pudiera interpretarse por algunos que tienen menos protección que alguien que ya está regularmente en su puesto, trascendiendo esa probatoria. Se ha despedido una cantidad significativa de empleados a través de un email. Les enviaron un correo electrónico en masa diciendo su desempeño es deficiente y por tanto, como está en su proceso probatorio, a otros se les despidió, aún no estuvieran en su periodo probatorio. Ya ha habido sindicatos presentando reclamaciones judiciales a esos efectos. Háblame un poquito de cómo funciona esto para propósitos de la protección que puede reclamar ese empleado. Bueno, lo que sucede es que la administración de Trump ha ignorado por completo el Estado de Derecho vigente y la Constitución. Y entonces, a través de estas órdenes ejecutivas es que se está tratando de sobrepasar la Constitución, el Estado de Derecho que rige toda la contratación y el empleo en el gobierno, ¿verdad? Como en Puerto Rico existen unas protecciones para poder pasar por el debido proceso de ley cuando quieren despedirte. Pero más allá de eso, se nota que son despidos ideológicos o políticos, porque ya el presidente se ha expresado de cómo lo que está haciendo es limpiando la casa de todo el Biden era, es la frase que está utilizando. Así que tenemos nuevamente, al igual que pasó aquí en Puerto Rico con la Ley 7, unos despidos masivos a través de todas las agencias federales sin ningún tipo de estructura u orden, ¿verdad? Se pueden despedir 60 personas y dejar un departamento vacío porque no es un plan organizado. Así que se van a ver afectadas, como se están viendo afectados, los servicios de todas las personas. Y también, Eddie, tengo que decir que continúa con este régimen de terror que existe. Hay mucho temor con estas órdenes ejecutivas de Donald Trump que de un plumazo dejan sin efecto todo un ordenamiento. Y estas son el tipo de conducta con lo que empieza el fascismo, que es ignorando el Estado de Derecho e implementando lo que le da la gana cuando le da la gana y tratando de buscar seguir implementando estas órdenes ejecutivas o los jefes que está nombrando como Elon Musk, ¿verdad? Que están tomando también estas decisiones de despido, de cerrar agencias sin ningún tipo de planificación. Así que el problema es quiénes se van a ver afectados. No solo los trabajadores, las trabajadoras y sus familias, sino el servicio mismo, porque estamos hablando de seguro social, de Hacienda. Recuerdo cuando habló de cerrar o hacer recortes a Medicaid, el Departamento de Educación, y quienes se ven mayormente afectados por esto son los adultos mayores, nuestras comunidades con diversidad funcional,
y por supuesto pues la niñez. Así que esto va a ser terrible y tenemos que pues seguir uniéndonos como pueblo y seguir implementando nuestra empatía y el amor al prójimo, porque muchas personas se van a continuar viendo afectadas y van a continuar viviendo en este temor en estos momentos tan difíciles. Ahí pudiera haber mínimamente, cuando estamos hablando de housing, ¿verdad? De Housing and Urban Development, que es lo que sería quizás vivienda pública aquí, y pudiera afectar una cantidad significativa de los fondos que se están manejando para la reconstrucción y todo lo demás que está pasando también en ese respecto, licenciada. Sí, como FEMA, ¿verdad? ¿Sabe? En el momento de mayor emergencia, ¿verdad? El seguro social es cuando ya estás en una edad que no deberías estar trabajando y deberías poder cuidarte y mantenerte en un espacio menos laborioso. Tenemos también FEMA que actúa precisamente en las emergencias que sufrimos. Pero ¿no crees que va a tener algo que decir el Congreso porque se le está irrumpiendo? Parece no haber dicho nada hasta ahora los congresistas republicanos. Pero me parece que cada vez estas políticas pudieran acercarse a violentar la prerrogativa congresional, ¿no te parece? Por supuesto que sí, existen ya leyes, ¿verdad?, que protegen, además de que es el Ejecutivo en este caso, le delega el poder al jefe de la agencia para hacer esta contratación, ¿verdad? Es la autoridad nominadora. Y entonces tampoco viene con una enmienda a la ley, como tú dices, que debería ser el proceso, sino que viene mediante una orden ejecutiva que ha sido, ¿verdad?, increíble lo que está sucediendo. Tú entras ahora mismo a internet y buscas Donald Trump y sale que va por encima de la Constitución, así que son cosas bien terribles que están pasando en cuanto al marco de derecho existente. Rosa, gracias por haber estado con nosotros. Espero que se repita la visita. Te hice madrugar, así que yo creo que vienen cosas por ahí interesantes. A ver si retomamos las conversaciones. Un abrazo. Claro, sí. Gracias. Amigos, cuando regresemos de la pausa, está por ahí el secretario de Asuntos Públicos, Irán Torres Montalvo, estará con nosotros a ver qué nos tiene que decir ahorita a las 7:30. Y vengo con otro asunto de la Junta de Supervisión Fiscal. ¡Jauja! Es lo que hay, contrato. Esto es Nación Z, aquí vive la política. Y mire, les dije antes de irnos a la pausa, yo no quiero dañarles el fin de semana, ni quiero de ninguna manera que se vaya a encolerizar aún más. Pero es que hay cosas, mano, que cómo se las explicamos a los marcianos. Bajo toda esta andanada de ofensiva que ha tenido la Junta de Supervisión Fiscal reciente, y quizá esta sea parte de ella, porque yo creo que esto se debe haber presentado hace algunos días y que no se presentó ayer. Y esto pudiera ser, y le doy el beneficio de la duda, quiero comenzar con eso también, de que es parte del ataque para con la Junta, para que otras cosas sucedan y se den. Pero trasciende de que la Junta, de su propia voluntad y evolución, solicitan más asesores a un costo de $1 millón por mes para el asunto de manejar la quiebra de la Autoridad de Energía Eléctrica. Mire, estamos hoy a 21 de febrero. En diciembre, o sea, hace escasos 2-3 meses, estaban diciéndole al tribunal que ya esto estaba chavao, que iba a haber que pagar la deuda completa porque se había adquirido una sentencia que ayer, Robert Mujica, no lo mencionas en la columna, ahí hay hipocresía, lo dije ayer, donde no había nada que mediar. Y ahora están solicitando la contratación de una firma que en otra versión de esta, pues usted sabe que a veces se separan, se pelean los socios y crean algo nuevo. Pues mire, algunos de esos socios que presentan en esta firma habían trabajado en otra firma adicional que protegían, ustedes saben a quién es, a bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica, bajo otro nombre. Y ahora vienen a salvar las almas de los puertorriqueños, a cobrarnos $1 millón para mediar y bajar esas cantidades que les debemos de los 12,000 millones de pesos con los recargos y las penalidades. Y obviamente se levanta la voz y las banderas de para qué necesitamos a esos seres humanos en esta coyuntura. Y dejó de ser una pelea o una lucha entre bonistas y la Junta, porque hay ahí también contrataciones en AFAF y las han habido.
Y quien nos habla acerca de esta situación es el licenciado Rolando Emanueli, que es el abogado de Lautier, y que quizás usted piense que no tiene nada que ver ni nada que decir en lo que es el asunto de la quiebra, pues porque ellos, ¿qué tienen que decir ahí? Lautier va a pagar eso. Lautier está reclamando que le paguen a los jubilados. Y que quizás haya algún modelo donde ellos puedan regresar, esos empleados, no lo sé. Pero nos habla alguien que no parece tener ninguna vela en ese entierro, pero que conoce muy bien el proceso, se ha leído muy bien Promesa y sabe lo que se puede hacer y lo que no. Y esa jauja dice, no, es que nosotros le vamos a retener de los $1 millón de pesos, le vamos a retener 350 millones para ver si se logra algo. Esa es la gran aseguranza que hay para que después de pagar esa consultoría puedan reclamarse algunos resultados. Y entonces, déjame buscarlo por aquí, porque tiré el screenshot en buen español puertorriqueño de qué van a hacer esos seres humanos allí. Porque hay unas tareas que ellos tienen que destacarle al tribunal qué es lo que van a hacer por esa suma allí. Y que además de ese $1 millón de pesos, ¿saben qué va a pasar también? Le vamos a pagar el alojamiento, los gastos de viaje, procesamiento de datos, producción de documentos, servicios de publicación, cargos por comunicaciones, servicios de mensajería y comida de trabajo, entre otros. A esos asesores para mediar algo que no hay nada que mediar porque ni Cristo le va a dar para atrás a la sentencia del Tribunal de Apelaciones, que dice que los acreedores pueden cobrar toda su acreencia, toda su deuda con recargos y penalidades. Y que la Junta ha insistido en su versión más reciente del plan de ajuste de la deuda en ofrecerles 2.600 millones de pesos. Mire, eso es como que usted quiera vender una propiedad, la tase, diga que vale $800,000 y alguien le ofrezca 200,000 por ella. ¿Verdad que no va a tener futuro? Cosas pasan, que de momento se devalúa, surge un cráter en la propiedad, qué sé yo. Pero eso no ha surgido aquí. Y más que una tasación, hay una sentencia de un tribunal de apelaciones que revisó el asunto. No hay nada que mediar. ¿Cuál es la necesidad de contratar estas dos firmas de consultores a estas alturas? Y es lógico pensar, es lógico porque no hay parámetros para eso legislado. ¿Quién pudiera tener participación en eso? ¿Cómo pudiera regresar esos beneficios? ¿A quién se le puede hacer un favor? Es lógico concluir eso, de que estas contrataciones obedecen a otras razones. No lo estoy adjudicando, no tengo prueba de que esto sea así, pero es lógico concluir que estas situaciones puedan darse y como no hay ninguna penalidad legislada en caso de que ocurra, porque esos seres humanos que están sentados en la Junta no le tienen que rendir cuentas a nadie, que eso pueda pasar. Yo no estoy diciendo que está pasando. Yo estoy diciendo que alguien lógicamente puede concluir que eso sea así. Y que esas contrataciones que se sabían que iban a ser millonarias, no se contempló ni se presupuestó para que terminaran siendo billonarias. Y que si se está recortando grasa en los procesos federales que tienen que ver con el IRS, que tienen que ver con los parques nacionales, que tienen que ver con el seguro social y otras cosas como el housing, la vivienda. Esta gente van a seguir por la libre y van a seguir tratando de percibirse o de que la gente los perciba como que están haciendo un trabajo noble para Puerto Rico. Mira todo lo que han hecho. Somos los salvadores de las almas puertorriqueñas. Parece decir Robert Mujica ayer en su columna. Y lo que nos han sacado es el vivir. Y sí, le han puesto freno a mucha medida populista que no debería tener espacio.
Porque estamos en quiebra y debemos un dinero y el dinero cambió de mano. ¿Usted no está de acuerdo cómo cambió de mano? Mire, o pasó por una de dos. O pasó por unos miembros de una junta de una corporación pública o pasó por las manos de las legislaturas pasadas. En más de unas etapas. Inclusive para el rendimiento de cuentas de utilización. Pero aquellos que dicen, vamos a auditar la deuda, eso no se lo dicen. Esa es la realidad de la cosa en la práctica. Una cosa es lo que está escrito, una cosa es lo que se argumenta en la calle o en el tribunal, y otra cosa es la realidad de lo que hay y cómo funcionan los procesos. Como si esto no fuera poco, se trae un planteamiento de supuestas irregularidades en la Oficina de Asuntos de Puerto Rico en la capital federal. Este debate no es nuevo. Y en un principio se me pareció a los requerimientos que hay por parte del presidente del Senado para con el secretario, el director del Instituto de Cultura. Y si la oficina de Prafa es una finca aparte que hacen cosas por allá y compran cosas por allá sin encomendarse a nadie y sin que nada le cobije y no haya ningún tipo de control. Y es que nos dice la contralora Yasmín Valdivieso que luego de una auditoría hubo unas compras por parte de la oficina de Puerto Rico en Washington, lo que se llama Prafa, que la dirige hoy día una de las colaboradoras más cercanas a la gobernadora, que se llama Gabriela Boffelli, que en estos días hizo expresiones sobre lo que pasará esta próxima semana en Washington con la reunión de los gobernadores. Desde el 2019 hasta el 2023 se contempla esta auditoría y trasciende que hubo unas compras allí que, a pesar de que la ley que les rige para llevar a cabo esas compras exime las cantidades de menos de $5,000, y yo estoy seguro que tanto Luis Dávila Perna como el buen amigo o los buenos amigos que han pasado por ahí, exdirectores como Carlos Mercader particularmente, van a tener algo que decir. Porque si la ley te provee para unas exenciones en caso de cantidades de menos de $5,000, ¿por qué se saca un titular o se trae la noticia de que hay irregularidades? Mire, revise la ley que cobija esas compras. Porque una cosa era lo de los vehículos que se le señalaba yo creo que ya licenciado Hernández Mayoral, Eugenio Hernández Mayoral, cuando dirigió esa oficina en un pasado y se le señalaba que utilizaba el vehículo y demás, ¿verdad? Todo esto que hemos sabido en la administración de Alejandro García Padilla y que provocó que se legislara a los efectos del uso del vehículo. Esa ley tiene que ver con la administración de servicios generales, que a su vez es dirigida por la secretaria o la directora más bien, que tiene un término, está nombrada a término, así que cuidado ahí, Carla Mercado, que dirige esa dependencia. Y yo estoy seguro que si hubiese habido una violación en cuanto a eso, se hubiese levantado desde esa trinchera, porque es muy rigurosa y muy celosa con las finanzas, no solamente de todas las agencias que supervisa, más las que están eximidas y las que tienen algún tipo de dispensa, para propósitos de los gastos. Es que eso no es tan visible porque como ellos están por allá por Washington y hacen actividades que de momento tienen que hacerse sin mucha anticipación, pues se les permite eso. Pues no. Trasciende que muchas de las cantidades no excedieron la cantidad límite de los $5,000. Pero no se queda ahí la noticia, porque también hay otras cantidades que sí exceden los $5,000 y que no hubo los comprobantes, que no se proveyeron los comprobantes o las cotizaciones requeridas para llevarlas a cabo, porque hay otro tipo de escalón en esa línea y que tiene que ver entonces con al menos solicitar 3 cotizaciones, como los vemos mire, usted que nos escucha que trabaja en la agencia, usted sabe cómo funciona eso. Y a veces en la empresa privada funciona de la misma manera.
para garantizar que no se le está haciendo un favor a nadie. Lo que hablaba ahora con la Junta, que pudiera ser lógico concluir. Y entonces, no se proveyeron los comprobantes ni las hojas de las cotizaciones de que eso ocurrió. Eso no significa que no existen. Es que en esa auditoría no se proveyeron o no se pudieron proveer. Y hay maneras, de alguna manera, de subsanar el que se haya presentado eso. Una de ellas está por declaraciones juradas. Mira, yo solicité las cotizaciones, pero los papeles se perdieron, qué sé yo, no sé. Y no estoy tirándole toallas aquí a nadie. Pero es que cuando el titular bien grande dice irregularidades en la oficina de Prafa, imagínate, por 5 años que cubrió la auditoría, allí lo que había era una jauja y gastando chavos. Y cuando vas al detalle, ves que eran unas cantidades para ciertas actividades que se estaban dando en beneficio de Puerto Rico, porque esa era la política pública en ese momento. Y los gobernantes de ambos partidos que han pasado por ahí han utilizado esa oficina para adelantar lo que era su política pública, ya sea para desarrollo económico, ya sea para enamorar a algún otro congresista por allá para que votara a favor de algo de Puerto Rico. Hay múltiples vertientes de lo que hace la oficina de Washington en Puerto Rico. Es tanto así que había una oficina de Puerto Rico en la República Dominicana, que había una en Colombia. Yo creo que la de España todavía está, hay una en Nueva York. Entonces, parece que esa irregularidad no es tan irregular y hay que ser responsable con esto, Contralora, porque después, usted va a los medios a quejarse de que después que yo haga la auditoría no pasa nada, imagínate, y la ley necesita más garras, porque es que entonces justicia, ni el fiscal especial independiente, ni quien tenga jurisdicción para llevar y darle consecuencia a los casos, eso no ocurre. Contralora, por cosas como esta. Y usted no controla el titular del periódico. Estoy clarísimo en cuanto a eso. Pero, oiga, también hay que establecer, porque el cuerpo de la noticia lo dice, le proveyeron la información de que las cantidades de menos de $5,000 estaban eximidas de cumplir con la reglamentación de la ESG. Y como quiera, usted lo incluyó en la auditoría. Las otras de las comprobantes y de las cotizaciones, se la doy, vamos a dársela. Porque no es que no existieron, es que no se pudieron proveer. Pero vamos a dársela, vamos a decir que nunca existieron. Esa tiene razón. Pero hay que decir la verdad y toda la verdad, completa, para que se pueda publicar. Y en el artículo, gracias a Dios, menciona todas esas situaciones. Y de nuevo, cuando uno va al titular, uno dice diantre. Y de nuevo, no es una toalla a ninguna de las personas que han pasado por ahí que son objeto de esa auditoría. Es la realidad lo que dice la ley. Y si usted se molesta, someta una enmienda, llévela ante el senador o el representante que usted prefiera y vele por su trámite. Si quiere cambiar cualquier componente de lo que es la ley de Puerto Rico, así sea la ley de ética, el código anticorrupción, lo que usted quiera cambiar, presente una enmienda. Mire, no la tiene ni que poner bonita. Hay una oficina que está adscrita a lo que se llama la Oficina de Servicio Legislativo en el Capitolio, que usted lleva la iniciativa, identifica lo que usted quiere cambiar y ellos le preparan el proyecto. Y hasta le informan cómo va y lo invitan a las vistas públicas y a todo lo que usted quiera promover. La Oficina de Participación Ciudadana. Se llama al cuadro de la Cámara o al cuadro del Senado, pide por esa oficina y allí le dicen cómo hacerlo. A la luz del día. Eso, ¿verdad? Para propósitos de lo que está ocurriendo en cuanto a estos señalamientos que empañan reputaciones y se utilizan para propósitos politiqueros después. Hace algunos días, ya la semana pasada, se dio aquel incidente lamentable donde murieron 2 menores y una hermanita quedó herida allá en Río Grande. Y estaba brutal y se lo relataba en estos últimos días de que un padre al que le mataron 2 de sus hijos y la tercera se la hirieron, que estaba trabajando y que llega a la escena y se encuentra con ese escenario macabro.
confrontara a la madre custodia, la que tenía la tenencia física de sus hijos y que debió haber velado en ese momento, por su mejor bienestar, exponiéndolos un miércoles o jueves por la noche, ya cuando deberían estar durmiendo, al otro día había clase, y con gente que conocía o que debiera conocer, que tenían expediente criminal, que estaban pendientes de procesos judiciales a los efectos, y que en cualquier momento pudieron haber sido objeto de un tipo de incidente como el que se dio. Ay, ella no era divina para saber de que eso iba a pasar ese día. Pero el que anda con cojos, cojea. Y exponer a los menores ciertamente era una situación sumamente reprochable para esa madre. Y no es porque sea mujer ni nada, porque si hubiese sido el papá, también hubiese habido el mismo tipo de revuelo y requerimiento. ¿Sabe Dios si fuese peor, ya estuviese preso? Pero no me voy a ir por ahí de cómo se trata al hombre y a la mujer en situaciones cuando tienen que ver con la exposición de menores a cosas que no deberían estar expuestos. Ese señor llegó allí y confrontó, le preguntó, ¿qué hacen esos niños aquí ante estas circunstancias, a estas horas de la noche? ¿Y saben lo que pasó? Que casi termina preso él. Porque lo querían acusar de violencia doméstica. Y gracias a Dios se sabe hoy que eso no ocurrió. Y de nuevo, hay confrontaciones y hay confrontaciones. Ay, no fue que le fue para encima, darle un golpe ni nada. Por confrontarla de manera dentro de su dolor, casi quedó expuesto a que se le acusara de violencia doméstica allí al frente de todo el mundo. Por algo que cualquiera de nosotros quizás hubiésemos hecho. De nuevo, hay maneras y hay maneras de hacerlo. Y el manejo de las emociones es integral en lo que hemos visto. De cómo se lleva a cabo la molestia que a veces uno siente dentro del prejuicio que como ser humano uno tiene. Y no podemos tapar el cielo con la mano. La gente tiene prejuicios, eso es condición humana. Que los manifiestes, que hagas expresiones, que cometas alguna conducta para llevarlos a cabo esa manifestación, ahí es que viene el problema. Y un poco lo traigo con el asunto que le relataba a la licenciada, que no di la circunstancia completa para algunos que no han estado pendientes. Ayer lo hablábamos aquí en La Manada, por Z93, en mi segmento legal, de este incidente que se da de carro a carro, donde se provocan unos disparos y a través del sistema ShopSpotter, que existe todavía y funciona, y a través de las cámaras del municipio de Bayamón, se trae el responsable de este incidente lamentable, pero de que abrió fuego contra otro ser humano. Y como en tantas instancias, les recalco, es importante, el asunto del manejo de emociones es importante. Pero hay que ver la totalidad de las circunstancias donde se dio esta situación. Se trataba de un profesional, de un médico, con su arma para la cual tenía licencia, y que, como dice la ley de armas actualmente y las versiones posteriores, tú solamente puedes hacer utilización de esta cuando tu vida, tu propiedad o la vida de terceros entiendas subjetivamente que pudiera estar en peligro. Y yo estoy seguro que en esa vista, esa citación que se dé, eso va a ser lo primero que se aborde. ¿Por qué usted saca su arma y dispara contra esta otra persona? Más allá del road rage, más allá de que estaba, ¿verdad?, que estaba molesto porque le dio el golpe, el corte pastelillo, o quizás hubo un golpe al carro, no lo sé. Aquí hay varias cosas que se han traído, ¿verdad? Como el asunto de si las cámaras son efectivas, la cosa de leer las tablillas, porque la persona regresa al lugar de los hechos, que es otra de las cosas que nos levanta algún tipo de sospecha y que tendrá que ser aclarada. Esta persona, ¿a qué regresó a esa escena? ¿Alguien lo motivó a que regresara? ¿Alguien lo asesoró? ¿Venía a enfrentar su responsabilidad? ¿Fue morbo quizás? ¿La conciencia? No sabemos. Hay muchas cosas que hay que examinar dentro de todas estas circunstancias antes de llegar a conclusiones y pasar juicios. Porque ya hay más de uno por ahí diciendo,
si hubiese sido un muchacho de un caserío o de una barriada, pero como era un médico y andaba en un Tesla, pues tú sabes, le dieron break y lo mandaron para su casa. Si no estaría preso y ya le hubiesen puesto una fianza millonaria. Mire, nuevamente y por vez 842,000. La fianza es un mecanismo de garantía de comparecencia. Ah, que tiene que ver con qué tipo de delito comete la persona. Perfectamente. Pero no es el único criterio que existe. Si ese ser humano, y escuchen esta afirmación bien, tiene nexos fuertes con la comunidad, lo van a ir sostenidamente. Y entiende ese juez o esa juez o inclusive la policía que va a comparecer al proceso, porque en esta etapa es la policía quien lo habrá de citar para entonces erradicar los cargos si es que corresponde después de la investigación que se haga. Y hay que mirar la totalidad de esos videos, no solamente cuando se produjeron los disparos. Así que tengan cuidado cuando lleguen a conclusiones. Sabemos que hay muchos expertos de la zona marítimo-terrestre, los mismos expertos de tsunami, de condiciones ambientales, de todo lo demás. Limítese a lo que usted sabe. Y no abre bolitas para que no quede mal después y concluya cosas que no necesariamente son como son. Este ser humano enfrentará su responsabilidad de acuerdo a las circunstancias que haya provisto para estos hechos y veremos a ver qué hizo el otro. El perrito murió lamentablemente atropellado. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López, el buen amigo y licenciado, además de secretario de Asuntos Públicos de la gobernadora Jennifer González, don Irán Torres y Montalvo. Buenos días, Irán, bienvenido. Buenos días, Eddie, buenos días a todos los amigos televidentes y todos los amigos radioescuchas de Nación Z. Me trajeron el mallete. Está de regreso el mallete ya por ahí. El alcalde de San Juan me trajo el mallete. Cuéntame, ¿te han quitado el bozal que tenía o el paño que tenías en la boca para poder hablar? Ave María, Eddie, no, para nada. Yo en realidad pues... ¿Sigues con las restricciones? No, ninguna restricción. Estoy disponible. Voy a todos los foros que me inviten. Yo sé que hay varios medios por ahí que diciendo que si me tienen aguantado, que no me dejan hablar. Mira, para nada, ¿verdad? Todo el que me quiere en su programa, que me invite, que me llame. Los que me conocen es el mismo número de siempre, así que estamos disponibles para contestar cualquier pregunta sobre el trabajo que está haciendo nuestra administración de nuestra gobernadora Jennifer González Colón. Hay algunos temas, decía, cuando ella estaba en la última actividad allá en Humacao de la expansión de la manufacturera de dispositivos médicos, que quizás debió haber manejado el secretario de Asuntos Públicos, quizás no, debiste haberlo manejado, pero ella se lo quiso traer hacia sí. Y una de las cosas es esto de lo cual hoy la prensa escrita recoge y el presidente del Senado trae en su muy temprano Buenos Días Puerto Rico hoy, de si hay una situación de animosidad y de alguna tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo, particularmente en el Senado, por el asunto de las confirmaciones y de los nombramientos. Háblame de eso. Pues mira, la realidad es que yo lo que estoy viendo en el proceso de nominación y de confirmación en el Senado de Puerto Rico es que el proceso está fluyendo con bastante normalidad siempre y cuando los nominados hayan entregado todos y cada uno de sus documentos. El Senado de Puerto Rico ha estado citando vistas los sábados, que es algo pues novel, extraño, por lo menos yo no recuerdo en cuatrienios anteriores que se hiciera de esta manera, tampoco que se hiciera en bloque con 4 y 5 nominados al mismo tiempo. De hecho, el propio presidente del Senado continuamente lo ha repetido, el que presente los documentos cumpla con todos los requisitos, tenga todo listo, los vamos a estar citando para vista. De hecho, hay nominados que pues, obviamente pues estos de conocimiento público fueron designados a sus posiciones a finales del mes de diciembre o temprano durante el mes de enero. Ya han pasado casi 2 meses o por lo menos un poco más de mes y medio y no han presentado todos sus documentos. Yo creo que no hay excusa para eso. Es importante que cumpla con los requisitos del Senado, que piden muchos documentos, piden muchos papeles, que los estados financieros son complicados y demás. Claro que sí, pero han tenido tiempo de más. Hay que cumplir con ese requisito para que entonces el Senado de Puerto Rico pueda ejercer su poder constitucional de evaluar a los nominados, hacer las preguntas, tanto los miembros de la mayoría como de la minoría, y que sea el proceso que se tenga que dar. Yo creo que eso, pues obviamente, se está dando el proceso como se tiene que dar, y que no cumple y no se ajusta a las reglas de juego, pues obviamente va a tener el problema. Licenciado. Sí. Eso dice el libro de cómo deben ser las cosas. Pero aquí hay unos mensajes que se están enviando unos y otros, y están, ¿verdad? Ahí la gobernadora por segunda semana consecutiva dice,
yo nomino a la procuradora cuando me confirmen a Janet. 2 semanas corridas con ese mensaje, lo recogíamos aquí la semana pasada. ¿Está enviando un mensaje a la legislatura, sí o no? Pero es que la gobernadora, ¿verdad? Igual que el Senado de Puerto Rico tiene sus poderes, ¿verdad? De dar consejo y consentimiento y hacer estas vistas y hacer todas las preguntas y escudriñar los documentos. La gobernadora tiene dentro de sus poderes, ¿verdad? La de tomar la determinación de a quién ella va a nominar, cuándo la va a nominar. No hay una ley que lo obliga, que tiene que darse dentro de este periodo, X cantidad de tiempo. La gobernadora yo creo que ha sido sumamente selectiva en escoger los mejores talentos que estén disponibles para venir al gobierno de Puerto Rico, que no es una tarea fácil. Perfecto, he pasado por ese proceso. Todos, licenciado. El reclutamiento está complicado. Que ella envía cuando por segunda vez en semanas consecutivas envía el mensaje de yo nomino a la procuradora cuando me confirmen a Janet. ¿Eso es un mensaje para alguien? ¿Podemos partir de la premisa, que es una situación de condición? Yo no lo veo de esa manera, Eddie. Yo creo que la gobernadora está ejerciendo su deber y la verdad, y las facultades que tiene como gobernadora de Puerto Rico de nominar a quien ella entienda cuando ella lo entiende y lo está ejerciendo de esa manera. Si ella quiere esperar a que se confirme a la nominada licenciada Janet Parra como secretaria de Justicia previo a hacer la nominación de la procuradora de las mujeres o cualquier otra posición que esté disponible, pues es una facultad que ella tiene, ¿verdad? Es una decisión muy personal de la gobernadora y yo creo que hay que respetársela. En esa misma instancia donde ella se expresa acerca de lo de la procuradora, también le dice a los nominados, entreguen sus documentos. Eso no lo habíamos visto antes. Yo creo que eso fue un jalón de oreja con bastante elegancia. Una información que supuestamente provenía de un legislador, de un senador del PNP, que anónimamente le dijo al periódico que eso se estaba haciendo como estrategia para que el proceso no corriese en el Senado por más de un nominado. Yo no creo, ¿verdad?, que eso sea uno de los problemas. Yo creo que es que aquí hay personas, y yo lo mencioné en una de las entrevistas anteriores, que la cantidad de documentos que te piden, especialmente si usted es una persona que tiene negocios, muchas propiedades o compañías o planes de inversiones, ¿verdad?, que financieramente poder abrir sus libros es un poco más tedioso, pero obviamente pasar un poco más de trabajo presentando la documentación, porque son cosas que te pide el Senado de Puerto Rico, que son procesos que, en mi opinión personal, están diseñados y pensados en que los nominados son servidores públicos y que lo que usted va a presentar es una compensación, su salario, ¿verdad? ¿Verdad? Y un trasfondo financiero bastante sencillo. Ese no es el caso con la mayoría de los nominados, así que se pasa trabajo en compilar todos y cada uno de estos documentos, particularmente si usted viene de la empresa privada, como mencioné, y tiene negocios. Así que yo lo que creo es que la gobernadora, pues sí, le dio un jaloncito de oreja con bastante elegancia para que los nominados se pongan las pilas y entreguen los documentos para que entonces podamos tener las vistas de confirmación, se confirme el gabinete y podamos seguir haciendo el trabajo que hace falta en Puerto Rico, que yo creo que es lo más importante. Alguien que no atiende su propio nombramiento, ¿tiene vocación de servirle a otra persona? ¿Quién no puede diligentemente completar un sencillo pero indispensable trámite documental? ¿Merece un cargo en el servicio público? Eso pregunta Tomás Rivera Chats hoy. Esa es una pregunta, ¿verdad? Que habría que contestarla de manera individual cada uno de los nominados, pero en este caso, y recuerdo al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, no son documentos sencillos, como han dicho algunas personas por ahí, no es la certificación de asume, de antecedentes, ni los papeles de Hacienda, ¿verdad? La certificación de planilla tiene que ser de 10 años, los documentos financieros pues son bastante extensos, hay una serie de affidavits, documentos que se tienen que llenar a mano, una prueba psicológica o psicométrica, uno tiene que someterse, que es prácticamente estar un día de 8 a 5, encerrado en una facilidad con un médico, así que pues de todas maneras no hay excusa para que se tarden 2 meses, pero no es un trámite sencillo. En días recientes el presidente del Senado también había manifestado de que él a ciegas no iba a confirmar a nadie, que era necesario ese trámite, pero ayer en esta misma locución dice, si no me presentan los documentos al viernes 28, el lunes 3 de marzo los cuelgo. Yo creo que él está ejerciendo sus facultades, tiene el derecho a hacer, como te mencioné ahorita, consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, así que presenten los documentos y que se den las vistas. Yo creo que aquí nadie está para esconderse, estamos todos para hacer el trabajo y adelantar lo que quiere esta administración de nuestra gobernadora Jennifer González Colón. Tengo que ir a la pausa, cuando regresemos hablamos de otros asuntos adicionales que están pasando en el país, y es que ya ayer se cumplieron los 50 días de la administración, vamos a ver por dónde va eso, con qué se come eso y si viene con papita y ketchup ese combo. Esto es Nación Z con el licenciado Eddie López. Tu televisor, es que estoy aquí sustituyendo al amigo Eddie López. Yo soy Juan Luis Camacho. Bienvenido a Nación Z. Más ahorita yo voy a estar aquí ¿verdad? A través de Z93. Continuamos el diálogo con Irán Torres Montalvo, secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Irán, hay una controversia con el tema del ingeniero Luis Berrío. Con ¿verdad? Este contrato que coge ahora con la compañía Qantas.
Ética Gubernamental pues dice que la ley no da facultad, ¿verdad?, para que aplique sobre él. Ayer Josué Colón, el SAR de Energía, pues dice que fue una imprudencia. ¿Cómo lo ve la Fortaleza este asunto? Pues mira, yo creo que la realidad es que la óptica no es la mejor. Yo creo que esto pues, es una decisión muy personal del ingeniero Francisco Berrío, a quien conozco, ¿verdad? Y fuimos compañeros de trabajo. Por lo menos yo, en mi posición, no hubiese aceptado una oferta de empleo de la compañía a la cual me tocaba fiscalizar como empleado del gobierno. Esto es el caso del licenciado Francisco Berrío. Yo creo que aquí la discusión debe ser una reevaluación total de lo que es la ley de ética gubernamental, porque no me parece, ¿verdad?, algo extraño, y por eso digo que es que la óptica se ve rara de que la ley de ética gubernamental permita este tipo de contratación. Tenemos que entender que esta era la persona designada por el pasado gobernador Pedro Pierluisi para supervisar, velar, defender los intereses de los consumidores puertorriqueños ante Luma, ¿verdad? La entidad que administra el sistema eléctrico de Puerto Rico, y pues termina la administración el pasado 31 de diciembre y da el salto a la misma compañía que le tocaba fiscalizar. Definitivamente esto no tiene ni son ni ton, como decimos los puertorriqueños. Yo creo que aquí debía haberse aplicado la ley, la disposición que exige un periodo de 2 años, como un periodo como de enfriamiento, cooling period, cuando uno sale de gobierno, para entrar y volver a regresar a manejar asuntos con los cuales usted trabajó cuando estuvo en el ente gubernamental. En mi caso particular, y me pasó cuando fui secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, pues yo salgo de DACO para más o menos abril del 2023, lo que significa que no es hasta abril de este año de 2025 que yo podría como abogado, aunque no me aplica porque ya estoy trabajando en el gobierno, pues como abogado pasa el periodo de 2 años y puedo regresar a postular en esos foros. Ya pues hay un periodo como de enfriamiento, ya las personas no te ven como quizás un exsecretario, una figura con poder dentro de la agencia, entonces pues puedes manejar de nuevo ese tipo de disyuntiva. Yo creo que esto no debía haber ocurrido, pues yo creo que, pues como te mencioné, aquí el análisis debe ser que se puede mejorar de la ley de ética gubernamental para evitar que este tipo de contratación, y he visto por ahí notas también y me ha llegado información de que hay otras personas vinculadas a la pasada administración que han tomado posiciones ya con Luma, con otras entidades, y yo creo que pues eso no debería estar ocurriendo. Deberían de mantenerse quizás trabajando en otra cosa, ¿verdad?, lo que fuese, que no fuera a irse a trabajar con la propia agencia que les tocaba fiscalizar. Tatito Hernández se fue con la Federación de Alcaldes. Esa sí que está. Esa esa está bien interesante, porque, pues claro, pero los amigos que nos están escuchando, que no saben qué es la federación y la asociación, pues la Federación de Alcaldes agrupa a los alcaldes afiliados al Partido Nuevo Progresista, como existe también la Asociación de Alcaldes, que pues agrupa a los alcaldes afiliados al Partido Popular Democrático. Ver un cruce de fila de esa naturaleza, pues no deja de ser sumamente interesante y peculiar, ¿verdad? No conozco los detalles de esa contratación y qué va a estar haciendo Tatito ahí en la federación, pero me imagino que allá en el otro bando de la asociación y del Partido Popular, pues no creo que haya sido recibido con buenos ojos. Ese doctor le toca ya a Manuel Calderón. Así mismo es. Mira, ayer también surgió una controversia con el tema de la oficina de Puerto Rico en Washington, de si habían o no instrucciones de que no atendieran los asuntos del comisionado residente. ¿La Fortaleza ha dado ese tipo de instrucciones? Mira, no, para nada. Cuando salió esa noticia durante el día de ayer, tuve la oportunidad de comunicarme tanto con el secretario de la Gobernación, Francisco Dómenes, como la directora de la oficina de PRAFA, Gabriela Bofelli, y la realidad es que no existe tal directriz de que no se atiendan las peticiones del comisionado residente, todo lo contrario. Ya, repito, las elecciones pasaron, esto es un solo gobierno, estamos para trabajar juntos y mejorar, ¿verdad? Velar por los intereses del pueblo de Puerto Rico. Así que aquí no se trata de estar entorpeciendo la labor del comisionado, ni el comisionado de la gobernadora, estamos todos en el mismo bote, que es el de hacer el trabajo por el bienestar del pueblo de Puerto Rico. Ya las elecciones vendrán en noviembre de 2028, entonces para cuando llegue ese momento, pues vendremos con los ataques políticos de parte y parte, es natural de esos procesos, pero ya la campaña terminó y estamos enfocados en hacer el trabajo, así que mira, categóricamente te puedo decir que no hay ninguna directriz de que no se atiendan las peticiones del comisionado de residente. Hace unos días el alcalde de Comerío, ayer lo tuvimos en entrevista aquí en Nación Z, trae el planteamiento que es un cuento, ¿verdad?, que parecía un cuento de lobos y el lobo llegó, ¿verdad? Este año se acaba el fondo de equiparación, terminan una serie de asignaciones federales y los municipios pequeños pues están en una crisis y posiblemente hayan algunos que queden insolventes. Hoy la Junta de Supervisión Fiscal, en entrevista con el vocero, dice el Mujica que los municipios tienen dinero suficiente. Pero todos sabemos que son la primera línea de defensa, ¿verdad? No es que esté completo para la nómina y para gasto de gasolina y ya.
cuando viene un derrumbe, eso es un costo. Cuando viene una situación de emergencia en una casa, es el municipio que tiene que salir. Los programas de ama de llave están en suspenso con todo esto que está pasando en el gobierno federal. La posición de la gobernadora con el tema de los municipios va a buscar métodos a llegar de nuevo fondos a la administración municipal. Va a esperar por la Junta. ¿Qué va a hacer la gobernadora? Pues mira, la gobernadora en las pasadas semanas se reunió tanto con los alcaldes de la federación como de la asociación para atender las diferentes inquietudes que ellos tenían, pero la más importante es esto del fondo de equiparamiento, porque como sabemos, hay una serie de municipios, me parece que son 9 en total, y voy a decirlos por encimita, porque a veces me escapa alguno. Sé que está Las Marías, está Maricagua, está Loíza, está Maunabo, Orocovis, Barranquita, Florida y Comerío, correcto, que están en esta disyuntiva donde dependen en un 50 al 60% de su presupuesto en los fondos de equiparamiento que reciben del gobierno central. Así que sin duda estos municipios en específico, no estamos hablando de que van a recibir un recorte, ¿verdad? Una disminución en su presupuesto, es que básicamente de un día para otro pierden la mitad del presupuesto que se utiliza para servicios directos a la ciudadanía. Así que sin duda alguna estamos trabajando en medidas para poder atender esta situación, y yo sé que la gobernadora próximamente estará haciendo pronunciamientos de qué vamos a hacer, en qué dirección vamos para atender a los municipios, pero sin duda es una prioridad porque, como tú bien mencionas, Juan Luis, los municipios y los alcaldes es la primera línea de defensa que tienen los ciudadanos. Son los que te recogen la basura, limpian las áreas verdes, recogen los escombros, manejan las emergencias, que si un deslizamiento, una carretera, un río se salió de su cauce, pues son cosas que manejan directamente los alcaldes. Hay policía municipal y otros sin amas de llave y otros sin número de servicios que ofrecen los municipios que son directos a la ciudadanía. Así que pueden estar tranquilos que se están trabajando en medidas para atender esta situación. Un minutito que nos queda antes de ir a la pausa. Verónica Ferrayoli nos ha entregado los documentos completos. El presidente del Senado ahorita te hablaba Eddie López de esta supuesta controversia, pero yo nunca he escuchado a Tomás en contra de tal nombramiento, sino pidiendo que sean más diligentes con el tema. No, y tienen que serlo, porque la realidad es que de la misma manera que la gobernadora tiene sus facultades, ¿verdad? Como primera mandataria del país, el Senado de Puerto Rico tiene unos derechos constitucionales a ser el cuerpo que da el consejo y el consentimiento para todos estos nombramientos. Así que lo que está pidiendo el presidente del Senado es que cumpla con el proceso, que entregue los documentos y que se dé la vista pública. Nosotros vamos a ir ahora a la pausa y regresamos en breve a Nación Z. Continuamos con el licenciado Torres Montalvo, secretario de secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza. Así que vamos a la pausa y regresamos. Irán, en el gobierno federal, el presidente Trump continúa cogiendo golpes de 2 tribunales con algunas de sus órdenes ejecutivas. Ayer el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San Francisco rechazó un recurso de la administración para revocar la ciudadanía por nacimiento. ¿Qué te parece este estilo del presidente de llegar, plantar bandera de lo que va a ser su gobierno, y cómo, ¿verdad? Algunos de sus compañeros de trabajo, de los MOS y otros, pues están criticando a los tribunales por las decisiones que están tomando? Mira, las pasadas semanas hemos visto una serie de órdenes ejecutivas y planteamientos de parte del presidente Donald Trump que son sumamente controversiales, pero pues no podemos perder de perspectiva que fueron parte de las promesas que él discutió a saciedad durante la campaña electoral y que fueron avaladas por el pueblo estadounidense en las pasadas elecciones. Obviamente este tema en específico de la ciudadanía por nacimiento es un tema sumamente delicado, que en cierta medida, si intentamos interpretarlo, y es una conversación larga, pero nos podría hasta afectar inclusive a nosotros los puertorriqueños. Yo estoy contento y tranquilo con esta determinación que ha tomado este tribunal y espero que se mantenga de esta manera, de que se respete, de que todo ser humano nacido en territorio norteamericano, pues obtenga automáticamente por nacimiento su derecho a una ciudadanía americana, un pasaporte y a los beneficios. Así que habrá muchas personas que estarán durmiendo un poco más tranquilas al escuchar esto. Y como tú bien mencionas, yo espero también, y no pierdo la fe de que estos ejercicios que hemos estado viendo de parte del presidente es eso mismo, plantar bandera, dejando saber cuáles son los poderes que él tiene, que eres el mandamás o el rey, como él mismo en unas ocasiones se autodescribe, para describir los poderes que él tiene, y que más adelante pues los vamos a ver un poquito suavizando su verbo y suavizando estas determinaciones tan radicales que está presentando. Esto podría llegar al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo es otro cantar allí. Es otro cantar el Tribunal Supremo, así que veremos a ver si llega, pero como te mencioné, yo espero que esto sea un ejercicio de las primeras semanas o los primeros meses y que más adelante pues vamos a ver el mismo Donald Trump que vimos el pasado cuatrienio, en su primer término como presidente de los Estados Unidos, donde pues decía muchas cosas con su boca, pero después al momento de ejecutar, pues ejecutaba a favor del pueblo de Puerto Rico, como lo hizo en muchas ocasiones, que nos otorgó tantos millones de dólares en ayuda. Pero gracias, licenciado Torres Montalvo, por estar con nosotros.